Chicos, arrancamos, ¿les parece? Así no se nos hace muy tarde. Perfecto. Vamos a ver un poquito de valvulopatías, ¿sí? ¿Cómo van con la parte de cardio normal? ¿Se entiende el primer ruido, segundo ruido? ¿Sí? Causa del tercero, causa del cuarto ruido. Vamos a ver un poquito hoy qué tenemos que saber de la semiología de las valvulopatías. ¿Sí? Valvulopatía es un tema que a mí me encanta, pero reconozco que no a todo el mundo le gusta por igual, pero que es muy importante dentro de lo que es el examen físico cardiovascular, o sea, entrando en la patología. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico clínico, tenemos que hacer un diagnóstico semiológico, basándome en 3 o 4 cosas, 5 cosas que son, me parece, las más importantes, que yo les puse ahí los tips para evaluar una valvulopatía. Y también son las cosas que ustedes tienen que saber en el examen cuando se les pregunta sobre una patología valvular en particular. Vamos a arrancar con lo más sencillo, el pulso. ¿Sí? Es fundamental conocer el pulso en condiciones normales, conocer cómo se comporta el pulso frente a las distintas patologías valvulares. ¿Sí? ¿Cómo es el choque de la punta? ¿Sí? El choque de la punta en condiciones normales, ustedes saben que se palpa, ¿sí? Se localiza inicialmente con el paciente en decúbito dorsal o inclusive sentado, que nunca se ubica más de 10 centímetros desde una línea que pasa por la mitad del esternón, ¿sí? Habitualmente en el cuarto o quinto espacio intercostal, ¿sí? Línea medio clavicular, ahí se palpa el choque de la punta. Se puede ver también, pero se palpa mejor que lo que se ve, siempre tengo que arrancar palpándolo. Y van a ver que en las valvulopatías el choque de la punta tiene un comportamiento que me puede orientar en el diagnóstico. Primer y segundo ruido se ocultan en sístole, ¿sí? Son ruidos normales. ¿Cómo hago para diferenciar el primer del segundo ruido? A veces estoy ocultando y el libro me dice sí, que el primer ruido es como retumbante, que dura más tiempo, ¿sí? Que tiene 4 componentes, pero ¿cómo lo puedo de alguna manera sincronizar con la palpación? Puedo palpar el pulso carotídeo. ¿Sí? Y la onda del pulso carotídeo suele coincidir, o coincide mejor dicho, con el primer ruido, igual que el choque de la punta. Si yo al paciente lo estoy auscultando y le palpo el choque de la punta o el pulso carotídeo, suele coincidir con el primer ruido. ¿Sí? El pulso arterial periférico, a veces, y acá no es tan constante, suele coincidir con el segundo ruido. Pero con que yo ya identifique el primer ruido, me oriento muchísimo. Entonces acuérdense, primer ruido coincide con la onda del pulso carotídeo, ¿sí? O del choque de la punta. Este paciente tiene tercer o cuarto tono, tiene tercer o cuarto ruido, ¿sí? Estos ocurren en diástole y son patológicos. En algunos casos puede haber situaciones fisiológicas como el embarazo, donde puede haber un tercer ruido que no indique disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? El cuarto ruido, por el contrario, ocurre en pacientes que tienen ventrículos izquierdos hipertróficos, que se relajan mal, que están rígidos y se producen en el momento que ocurre la sístole auricular. Cuarto ruido. Y finalmente, después que describí el pulso, el choque de la punta, qué características tienen el primero y el segundo ruido, ¿sí? Si hay tercero o cuarto tono, voy a hablar del soplo. ¿Sí? Soplo que puede ser sistólico, que puede ser diastólico, que puede ser continuo, y vamos a ver qué características puede llegar a tener en las distintas valvulopatías. Esto es un resumen. Ustedes van a tener en la página, ya está puesto, un video, son 2 videos, uno de valvulopatías aórticas y otro de mitrales, que hicimos el año pasado, que no ha cambiado nada, por supuesto, para que ustedes puedan verlo un poquito más en detalle. De las valvulopatías aórticas y de las valvulopatías en general, la estenosis aórtica es la más frecuente. Es lo que uno ve con más frecuencia. ¿Sí? Hoy es muy común que los pacientes ancianos tengan un soplo sistólico, eyectivo, que uno sospeche una estenosis aórtica y que, bueno, tengamos que hacer la diferenciación inicialmente semiológica, si esa estenosis aórtica es leve, es moderada, es severa, tiene alguna vinculación con el cuadro por el cual el paciente consulta. Se calcula que dentro de 15 años, más o menos, la estenosis aórtica va a ser la tercera patología cardiovascular en orden de frecuencia después de la hipertensión arterial, ¿sí? Y la enfermedad coronaria. O sea, va a ser muy frecuente. Y cuando uno empieza a hablar de estenosis aórtica, tienen que acordarse que la estenosis aórtica tiene una forma congénita y una forma adquirida.
La que más vemos en la práctica, la que se ve en el anciano, es esta, ¿sí? Abajo a la derecha. La estenosis aórtica del paciente anciano con una forma degenerativa, donde se van formando nódulos de calcio en las bases de las válvulas. Eso se va posicionando hasta que finalmente la válvula se termina por cerrar. No completamente, pero cuando llega a 1 centímetro cuadrado, se dice que la estenosis aórtica es severa. Por el contrario, una válvula aórtica normal, abre como ustedes lo ven acá en la foto, tiene un área valvular entre 3 y 4 centímetros cuadrados. O sea, recién tiene que llegar a 1 centímetro cuadrado menos para que sea severa. Y de las congénitas, la que nunca nos tenemos que olvidar es la bicúspide, ¿sí? Ustedes ven que la válvula normal es tricúspide. Tiene 3 válvulas: coronariana derecha, coronariana izquierda y no coronariana. Esta válvula, ¿sí?, bicúspide, tiene 2 válvulas, una anterior y una posterior, y en algunos casos es vertical y queda una izquierda y una derecha. Es la valvulopatía congénita más frecuente en la población general, ¿sí? La valvulopatía congénita más frecuente es la aorta bicúspide. El 1.3% de la población general tiene aortas bicúspides, ¿sí? Esta aorta bicúspide está vinculada a la estenosis aórtica y a la insuficiencia aórtica. Si ustedes tienen un paciente que tiene 50 años o 40 años y tiene una estenosis aórtica, es muy probable que tenga una aorta bicúspide. Por el contrario, si el paciente tiene 70 o 80 años, es mucho más probable que el paciente tenga una forma degenerativa, ¿sí? Tampoco hay que olvidarse de la reumática, ¿sí? Fíjense que esta valvulita, ¿qué le pasó? Se fusionaron las comisuras, ¿sí? Eso es típico de la agresión reumática de la válvula aórtica. La agresión reumática de la válvula aórtica no ocurre si no hay agresión mitral, ¿sí? Acuérdense, 1 de cada 4 pacientes que tienen agresión reumática mitral también tienen agresión aórtica, ¿sí? Otra causa. Esta es la curva de la evolución natural de la estenosis aórtica. Un paciente que tiene estenosis aórtica, la curva de sobrevida es igual al de la población general hasta que desarrolla síntomas, ¿sí? O sea, la sobrevida esperada es la misma hasta el momento en el que desarrolló alguno de los 3 síntomas cardinales de la estenosis aórtica. A partir de ese momento, de que el paciente desarrolla síntomas, la muerte sobreviene entre los 2 y los 5 años posteriores al desarrollo de los síntomas. Por eso es tan importante, cuando uno interroga a un paciente que tiene estenosis aórtica o que sospecha que tiene estenosis aórtica, saber si ese paciente tiene síntomas o no, si está sintomático o asintomático. ¿Qué síntomas puede tener un paciente con estenosis aórtica? El más frecuente y el de peor pronóstico es la insuficiencia cardíaca, que no siempre es edema agudo de pulmón, el paciente que no tolera el decúbito, a veces sí, pero muchas veces es intolerancia al esfuerzo. El paciente no puede caminar, ¿sí?, sin que le falte el aire, o comienza a faltarle el aire al principio con pequeños esfuerzos y otras veces, al principio con esfuerzos importantes y después cada vez con esfuerzos menores. Entonces, en los pacientes ancianos muchas veces los síntomas el paciente los esconde. ¿Por qué? Porque como le falta el aire cuando camina rápido, cuando sube una escalera, ¿qué hace? Deja de caminar rápido, camina más lento, o evita las escaleras y de esa manera está oligosintomático, ¿sí? Esconde los síntomas. Eso es importante. Mala tolerancia al ejercicio, signo de insuficiencia cardíaca, es el síntoma más frecuente. Pero también los pacientes pueden tener angina, pueden tener dolor de pecho. La mitad de los pacientes con estenosis aórtica también tienen enfermedad coronaria. Y pueden tener angina porque tienen enfermedad coronaria o porque tienen, digamos, angina microvascular, que se llama, es decir, demasiada masa muscular para poca vasculatura, en desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, y los pacientes tienen angina. Y finalmente, otro porcentaje de pacientes, quizás menor, el 15%, tienen síncope. Son pacientes que vienen a la guardia, supóngase un paciente anciano, 70, 75 años, hipertenso, tabaquista, ¿sí?, que viene con un cuadro sincopal. Perdió la conciencia, se recuperó sin focomotor, o sea, realmente un cuadro sincopal. Ustedes lo comienzan a examinar y le encuentran algunos de los signos del examen físico que vamos a ir viendo. ¿Qué encuentran en un paciente que tiene una estenosis aórtica? Imagínense desde el punto de vista fisiopatológico, hay una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? La válvula está estenosada, por lo tanto, el periodo eyectivo del ventrículo izquierdo se prolonga. Ustedes saben que el ventrículo izquierdo eyecta el 70% de la sangre
en la primera parte, en el primer tercio de la sístole. Acá no pasa eso. Acá el ventrículo izquierdo necesita tomarse toda la sístole para poder sacar la sangre del ventrículo izquierdo, para producir la eyección. Por lo tanto, el pulso carotídeo va a tener un ascenso lento, porque la fase eyectiva es muy lenta. El pulso venoso, que no lo analizamos en profundidad cuando vimos la parte de semiología cardiovascular, suele tener una onda A prominente, ¿sí?, que es característico. Y el choque de la punta, que dijimos que es muy importante, va a estar desplazado. ¿Por qué va a estar desplazado el choque de la punta? Porque hay hipertrofia ventricular, ¿sí? El choque de la punta va a estar desplazado hacia afuera, pero no hacia abajo, porque el corazón de estos pacientes, por lo menos en la fase inicial, es chico, no tienen cardiomegalia, tienen ventrículos chicos, ¿sí?, muy hipertróficos, y habitualmente el choque de la punta, si bien es fuerte, es intenso, ¿sí?, y está desplazado, es hacia afuera, pero no hacia abajo. ¿Sí? Tienen aumento de la masa ventricular, pero no tienen dilatación ventricular. ¿Sí? O sea, no se da ese golpe de cola de Jarvis. No, eso lo vas a ver en la insuficiencia aórtica. Acá vos tenés un choque de la punta fuerte, desplazado hacia afuera, pero no hacia abajo, y no tiene el choque de cúpula de Barr, que lo vamos a ver después. Sí. La inspección, ¿puedo visualizar también en la punta? Yo que la punta se puede ver, pero habitualmente se aconseja que vos lo palpes, ¿sí? Porque muchas veces, y esto nos pasó esta mañana, lo que vos ves es un tercer ruido o un cuarto ruido, ¿sí? Esta mañana estuvimos revisando con los residentes de un paciente con insuficiencia cardíaca, que vos lo veías en decúbito dorsal y tenía, ¿sí?, un impulso acá más o menos en la línea, digamos, por fuera, en la línea medio clavicular, que era un tercer ruido visible, pero cuando vos le buscabas palpando el choque de la punta, lo tenías acá abajo. ¿Sí? Entonces, choque de la punta, para no equivocarse, hay que palparlo. También se puede ver, pero la mejor manera de evaluarlo es localizándolo con el paciente en decúbito dorsal, o sentado inclusive, ¿sí?, ahí lo localizás. Y después lo pones en decúbito lateral izquierdo para palparlo bien, ¿sí?, para ver qué características tiene el choque de la punta. ¿Puede ser que esté palpable y no visualizable? Sí, tranquilamente. Si el paciente es un paciente, por ejemplo, con un poco de sobrepeso, o un paciente POC, ¿sí?, un paciente, digamos, con una pared torácica importante, vos lo podés llegar a palpar, ¿sí?, y no se ve en absoluto. ¿Sí? Diría es un fenómeno de la palpación, ¿sí?, es un dato de la palpación. Puede tener doble impulso en la estenosis aórtica, y en muchos libros lo describen vinculado a un cuarto ruido, ¿sí? Los pacientes que tienen cuarto ruido suelen tener un choque de la punta que tiene como un doble impacto, golpea dos veces, ¿sí?, típico de los pacientes con estenosis aórtica. El pulso periférico, eterna pregunta de examen. ¿Cómo es el pulso de la estenosis aórtica? ¿Sí? Parvus tardus. Nunca se tienen que olvidar esas cosas, porque son lo que le dan el sello a una estenosis aórtica de que se ve. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el pulso de la estenosis aórtica? Parvus tardus. Baja amplitud y lento ascenso y lento descenso. ¿Sí? Porque hay una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, por lo tanto la sangre sale lentamente, entonces el pulso, ¿sí?, está parvus tardus, típico de la estenosis aórtica. La presión diferencial, es decir, la diferencia entre la sistólica y la diastólica es muy bajita. Los ustedes que toman la presión, estos pacientes suelen tener muy cerca la sistólica de la diastólica. Eso es característico de la estenosis aórtica. En algunos casos, el soplo sistólico produce una vibración en la pared del tórax, que eso se llama frémito. ¿Sí? Un frémito es la palpación de un soplo cuando es muy intenso. Generalmente, en los soplos sistólicos eyectivos se para un soplo grado 4, ¿sí?, para arriba. O sea, cuando el paciente tiene frémito, uno dice, bueno, este soplo es 4 sextos o más. ¿Sí? Se ve el frémito, ¿no? También. No te diría que se ve, se palpa. ¿No mueve la piel? No, puede haber algún caso excepcionalmente que sí, que tenga un paciente muy delgado, con una pared muy visualizable, pero normalmente es un fenómeno palpable. Sí, se palpa. Vos lo palpas, ¿sí?, en la zona aórtica vibra la pared torácica, ¿sí?, con el soplo, en algunos casos. Y el soplo también se propaga al cuello, que eso lo vamos a ver ahora bien. ¿Cómo está el primer ruido, el segundo ruido en la estenosis aórtica? Acá el problema está en la válvula aórtica, ¿sí?
que no se puede abrir correctamente. Entonces, nos tenemos que concentrar en el segundo ruido, ¿sí? Porque sabemos que el segundo ruido, los dos componentes fundamentales son el cierre de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que me importa es cómo está el segundo ruido, patología aórtica. El primer ruido suele estar normal. Los pacientes pueden tener una estenosis aórtica severa, pero el primer ruido suele estar normal, ¿sí? El clic es un sonido metálico muy cortito y muy filoso, como quien dice, que se ausculta inmediatamente posterior al primer ruido. Ese clic eyectivo suele ser muy común en los pacientes que tienen aortas bicúspidas, ¿sí? En los pacientes que tienen aortas bicúspidas suelen tener clic. ¿Cómo está el segundo ruido? Que es el que a mí me importa. En la fase inicial de la estenosis aórtica, el segundo ruido suele estar desdoblado y en forma paradójica. Ustedes saben que el segundo ruido tiene un desdoblamiento fisiológico en inspiración, tiene un desdoblamiento paradójico que ocurre en el bloqueo de rama izquierda y en la estenosis aórtica. ¿Por qué paradójico? Porque primero se cierra la válvula pulmonar, en este caso, y después la aórtica, a la inversa de lo normal, ¿sí? Eso es el desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Estenosis aórtica leve a moderada. ¿Por qué se produce? Porque la fase eyectiva se prolonga y por lo tanto la válvula aórtica se termina cerrando después de la pulmonar. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una estenosis aórtica severa? El segundo ruido, el componente aórtico, desaparece, ¿sí? Uno lo ausculta al paciente y dice, che, este paciente el segundo ruido no lo ausculto, ¿sí? La ausencia o la disminución del componente aórtico del segundo ruido me dice que esa estenosis aórtica es severa. ¿Sí? ¿Puede tener tercer ruido? Puede haber tercer ruido, no es frecuente, porque el tercer ruido en este caso, como no hay sobrecarga de volumen, tiene que ver o ocurriría cuando ya hay disfunción ventricular, cuando el paciente ya tiene disfunción sistólica. Eso pasa en estadios muy avanzados de la enfermedad aórtica, ¿sí? De la estenosis. Sí, siempre hay cuarto ruido. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente con estenosis aórtica, ¿qué tiene? Tiene hipertrofia ventricular izquierda. Porque la única forma que tiene el corazón para mantener, ¿sí?, una contractilidad apropiada para esa obstrucción es hipertrofiándose, ¿sí? De esa manera sostiene lo que se llama el estrés parietal. Entonces, el ventrículo izquierdo se hipertrofia y cuando ocurre la sístole auricular, el ventrículo izquierdo está rígido. Eso produce cuarto ruido, ¿sí? Entonces, primero normal, segundo disminuido ausente, tercero en la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, cuarto ruido casi siempre, en los pacientes con ritmo sinusal y estenosis aórtica. Ahora vamos a escuchar unos ruidos, pero vamos primero a comentar cómo son. El soplo, ¿sí? El soplo es sistólico, es eyectivo, ¿sí? Se ausculta mejor en el segundo espacio intercostal derecho, en esa zona se ausculta mejor, y tiene forma que puede ir variando, de romboidal a endiamante, ¿sí?, de acuerdo si es el momento de máxima auscultación es en la mesosístole o en la telesístole. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Si es el momento de máxima auscultación del soplo, es a la mitad de la sístole, el soplo es romboidal. ¿Nunca son los sistólicos? No, jamás. El soplo, el único soplo o lo sistólico es el de insuficiencia mitral. El soplo de estenosis aórtica siempre respeta, ¿sí?, el primero y el segundo ruido, o los periodos de relajación y contracción isovolumétrica, ¿sí? Siempre queda cortito. En cambio, el soplo de la insuficiencia mitral desembarca, ¿sí?, ocupa toda la sístole. Romboidal en la estenosis aórtica moderada, ¿sí?, en diamante con acné tardío en la estenosis aórtica severa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se escuchan? ¿Qué les parece? ¿Qué le falta? Poner uno normal, el primero y el segundo. ¿Falta el segundo? Claro, son ruido. Ahora ponemos. Todo uno.
sea, cuando ustedes describen semiológicamente, no solamente tienen que fijarse en el soplo. Si el soplo se escucha, cualquiera lo escucha. ¿Sí? Es sencillo, es cortito. ¿Sí? Pero le falta el segundo. Bien. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los indicadores de severidad de la estenosis aórtica? Cuando uno dice este paciente tiene una estenosis aórtica severa, cuando el soplo, ¿sí?, se propaga más allá del segundo ruido, pero fundamentalmente cuando el componente aórtico del segundo ruido está disminuido. ¿Sí? Esos son los indicadores más importantes de severidad de la estenosis aórtica. ¿Qué otro más? Cuando yo palpo el choque de la punta del paciente y la arteria carótida y me doy cuenta que hay un retraso en la onda de pulso entre el choque de la punta y la arteria carótida. En condiciones normales son casi simultáneos. ¿Sí? Yo palpo el choque de la punta, palpo la carótida prácticamente al mismo tiempo. ¿Sí? Está muy cerquita, por lo tanto no debería haber diferencia temporal que yo me dé cuenta entre el choque de la punta y la arteria carótida. Sí, la carótida izquierda, pero Bernardo puede ser la derecha también. Cualquiera. La que a vos te resulte más cómoda en el momento que estás revisando el paciente. Pero es simultáneo. Acá no. Acá hay un retraso, ¿sí?, entre el choque de la punta, porque la eyección me lleva más tiempo y la onda de pulso en la arteria carótida llega tarde. Entonces, este dato muy tonto de darse cuenta cuando uno examina al paciente ya me puede poner sobre la pista que la estenosis aórtica es severa, es significativa. Aquí nada más. Bien. ¿Se entendió estenosis aórtica? ¿Sí? Esto es lo más frecuente de ver. Se van a cansar de ver pacientes en la guardia que vienen por X causa, por disnea, por intolerancia al ejercicio, por síncope, ¿sí?, por dolor de pecho, y uno lo oculta, ¿sí?, un soplo eyectivo aórtico, y bueno, hay que definir si el cuadro que motiva la consulta del paciente tiene que ver con la estenosis aórtica o no. Ahora vamos a ver insuficiencia aórtica. Ya algunos de ustedes me estuvieron diciendo algunos de los datos que yo voy a encontrar semiológicamente en un paciente con insuficiencia aórtica. Estas son las múltiples causas que puede tener una insuficiencia aórtica. Pero para que ustedes se orienten, el problema de la insuficiencia aórtica puede estar en la válvula o en la raíz de la aorta. ¿Sí? ¿Por qué en la raíz de la aorta? Porque si un paciente tiene un aneurisma de aorta, cuando la aorta se dilata también el anillo de la válvula y eso produce que las válvulas no coapten normalmente y se produce insuficiencia. Entonces, cuando uno tiene un paciente con insuficiencia aórtica, tiene que preguntarse, ¿dónde está el problema? ¿En la válvula o en la raíz de la aorta? A veces puede pasar en las dos cosas. ¿Cuál es la primera causa que vamos siempre a recordar? La aorta bicúspide, ¿sí? Es la segunda. La aorta bicúspide, que dijimos que es la cardiopatía congénita más frecuente, está vinculada a la estenosis aórtica y también a la insuficiencia aórtica como causa. ¿Qué otras causas? La endocarditis. ¿Sí? Un paciente que desarrolla endocarditis puede ser inicialmente una forma aguda de la insuficiencia aórtica, que es bastante, digamos, catastrófica en el sentido que el paciente tiene una súbita sobrecarga de presión y de volumen al ventrículo izquierdo. ¿Sí? Acá hay sobrecarga de presión y de volumen, no solamente sobrecarga de presión como en la estenosis aórtica. El ventrículo izquierdo no se puede acomodar esa sobrecarga de volumen y el paciente rápidamente desarrolla insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Está en edema de pulmón, insuficiencia cardíaca grave, refractaria. ¿Sí? Nada que ver con lo que ocurre cuando el paciente tiene una insuficiencia aórtica crónica. Cuando el paciente tiene una insuficiencia aórtica crónica, la enfermedad dura 20 años sin que dé síntomas. Es muy indolente. El paciente la puede tener 20 años tranquilamente y juega al fútbol, si corre, ni se entera que tiene una insuficiencia aórtica. Hasta que entra en una etapa descompensada, donde ya el ventrículo izquierdo no puede dilatarse más ni hipertrofiarse más, y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo comienzan a subir. A partir de ese momento el paciente empieza a tener disnea, ¿sí? Intolerancia al ejercicio. Entonces la endocarditis puede ser una causa de insuficiencia aórtica, la hipertensión sistémica también es muy común que los pacientes con hipertensión de larga data tengan insuficiencia aórtica. Los pacientes con Marfan pueden tener insuficiencia aórtica. Yo siempre les cuento el caso, si quieren con más detalle, de dos chicos que trabajaban acá enfrente en Bonafide, dos hermanos que tenían Marfan, que tenían insuficiencia aórtica severa.
Lamentablemente los dos fallecieron, uno por disección aórtica aguda y el otro porque falleció en la cirugía del recambio valvular y de la raíz de la aorta. Bueno, y hay otras causas más de estenosis aórtica que después ustedes la ven tranquilos. La insuficiencia aórtica tiene un montón de signos periféricos, ¿sí? Que todos tienen nombres propios y se los tienen que saber de memoria. Okay, no hay problema. Pero son muy interesantes, ¿sí? Son muy pintorescos y todos tienen que ver con el aumento de la presión diferencial, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos estenosis aórtica dijimos que la presión entre la diferencia entre la sistólica y la diastólica era muy poquita? Acá no, acá es al revés, es muy amplia. Tienen 170, 180 de sistólica y 70 de diastólica. Tienen mucha diferencia. Ese aumento de la presión de pulso, de la presión diferencial, es la que da todos los signos periféricos que vamos a ir viendo, ¿sí? O por lo menos algunos. ¿Cuál es el primero de todos? Muset. Muset tenía insuficiencia aórtica, ¿sí? Y él describió, ¿sí?, el signo salutatorio de Muset, ¿sí?, donde el paciente se inclina hacia adelante en cada ciclo sistólico, se llama signo salutatorio de Muset. Esto lo vimos ayer en un práctico donde justo llegó al servicio una paciente que nosotros teníamos internada hace un tiempo, que tiene una insuficiencia aórtica severa y que tenía signo de Kinke, que es el cambio en la coloración del lecho unguial. Ustedes le miran las uñas de los pacientes y van a ver que cambia de rosado a pálido, ¿sí? Casi blanca se ponen las uñas, ¿sí?, por el aumento de la presión diferencial. Signo de Kinke, cambio en la coloración del lecho unguial, ¿sí?, cuando ustedes le miran las uñas al paciente. Próximo video van a ver un signo de Müller, que es la úvula que late, el movimiento sistólico de la úvula en un paciente con insuficiencia aórtica severa. Todos estos signos son de la insuficiencia aórtica severa, ¿sí? El paciente que tiene insuficiencia aórtica leve o moderada no tiene ninguno de estos signos, ¿sí? Esto es severo. Signo de Becker-Clement es la pupila que late, ¿sí?, y Traube-Meinhill lo vamos a ver después. Vean este video. Este es un paciente que nosotros teníamos en el 2007, un señor muy viejito que tenía una insuficiencia aórtica muy grave, ya no tenía mucha chance de cirugía por su insuficiencia aórtica, y fíjense la úvula, miren cómo late. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, ese es el signo de Müller, ¿sí? Este mismo paciente tenía un montón de signos periféricos de insuficiencia aórtica, como yo les decía, vinculados a esa presión de pulso o esa presión diferencial muy amplia. ¿Cómo es el choque de cúpula que recién vos me lo contaste en la insuficiencia aórtica? Tiene nombre propio, se llama choque en cúpula de Barr o bola de billar. Porque la sensación que uno tiene al palpar el ventrículo izquierdo justamente es como si golpeara una bola de billar, ¿sí? Imagínense, hay sobrecarga de presión y de volumen. ¿Cómo se las arregla el ventrículo izquierdo para mantener un volumen anterógrado normal y soportar esa sobrecarga de presión y de volumen? Bueno, dilatándose e hipertrofiándose, ¿sí? Son corazones que tienen una gran masa ventricular y eso se llama cor bovis, es el corazón más grande, ¿sí?, grueso y dilatado. Eso produce un choque de la punta desplazado hacia abajo y hacia afuera por la cardiomegalia, pero fundamentalmente muy amplio, muy hiperdinámico. Yo no lo puedo cubrir con 2 pulpejos de dedos, sino que necesito más de 2 dedos para poder cubrir el choque de la punta, porque es grande, porque la masa ventricular es muy grande. Y es muy hiperdinámico, golpea y sale, ¿sí? Es realmente como una bola de billar, ¿sí?, o choque en cúpula de Barr, cuando el paciente lo examina de decúbito lateral izquierdo y palpo el choque de la punta. ¿Cómo es el pulso de la insuficiencia aórtica? Se llama Magnus Sever, es un pulso colapsante. Sube muy rápido y se desploma, ¿sí? Entonces, es bien amplio, bien colapsante, y cuando se ve en la carótida, se llama pulso de Corrigan, ¿sí? Se dilata súbitamente la arteria carótida y se colapsa. Se dilata, se colapsa. Eso se llama, cuando se ve en la carótida, se llama pulso de Corrigan, ¿sí? A nivel periférico, en la radial, es Magnus Sever. Es bien amplio, ¿sí?, y colapsante. Si yo al paciente le sostengo, ¿sí?, con mi mano la muñeca y con la otra mano le hago esta palpación a mano llena en el antebrazo, voy a tener en la mano
que estoy palpando a mano completa, una sensación como que, ¿sí?, se expande, ¿sí? Eso se llama pulso en martillo de agua. Para que salga, yo tengo que sostenerle la muñeca con el paciente sobrelevado, el brazo sobrelevado, y palpación a mano llena, ¿sí? Cuando ustedes tienen un paciente con insuficiencia aórtica, esto, y es severa, sale siempre y no se lo olvidan nunca más. Es pulso en martillo de agua que se palpa en el antebrazo con el brazo levantado. Miembros superiores igual, ¿no? Miembros superiores puede ser igual, pero no es habitual que hagas la maniobra, porque es más difícil de posicionarlo al paciente. En cambio, el brazo lo levantas fácil, lo dejas colgadito al brazo, lo palpas a mano llena y sentís como, ¿sí?, las arterias del brazo, la arteria del brazo se dilata. Sí, en los miembros inferiores que vos decís está el signo de Hill. El signo de Hill es cuando vos tenés una presión arterial sistólica diferencial de 60 milímetros de mercurio entre los brazos y las piernas. También se puede tomar la presión arterial de la pierna, a nivel del tobillo, ¿sí? Y cuando ustedes hacen eso en un paciente con insuficiencia aórtica, las piernas tienen 60 milímetros de mercurio o más de sistólica con respecto a los brazos, ¿sí? Eso tiene su explicación, pero digamos, ese hallazgo habla de insuficiencia aórtica severa. También habla de insuficiencia aórtica severa que la presión diastólica sea menor de 70 milímetros de mercurio. Diastólica es muy bajita. ¿Qué es el signo de Rosenbach y el signo de Gerard? Dos hallazgos que pueden o no estar, que es el hígado que late y el vaso que late. La expansión sistólica del hígado o la expansión sistólica del vaso, le vuelvo a repetir, en algunos pacientes están, no en todos, ¿sí? O sea, pueden ser muy específicos, pero son poco sensibles, ¿sí? Y son la palpación o la expansión sistólica del hígado y del vaso. ¿Cuál es la primera del hígado? La segunda del... Exactamente. Primero del hígado, que es Rosenbach, y Gerard es la del vaso. ¿Cómo es el soplo? Ahora lo vamos a escuchar. El soplo ocurre en diástole, ¿sí? Porque acá lo que está pasando es que hay una regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, el soplo, que se llama Baltasar-Foster, pero eso no importa, de insuficiencia aórtica, es un soplo aspirativo, regurgitante, que mientras más dura en la diástole, más severa es la insuficiencia. Acá no importa tanto la intensidad del soplo como la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica, mientras más intenso es el soplo, suele ser más severa la estenosis. Pero acá no. Acá lo importante es cuánto dura en la diástole. Mientras más dura en la diástole, perfecto. Se nota que es aspirativo, ¿no? Compare con el eyectivo. Eyectivo. Aspirativo. ¿Sí? Este es el que vimos antes de la estenosis aórtica. Bien. Bien, vieron que es bien diastólico, ¿sí? Mientras más dure la diástole, más severa la insuficiencia. Bien aspirativo. Es difícil de ajustar, no es tan fácil. Porque acá está magnificado, ¿sí? Pero es un soplo de alta tonalidad y que hay que concentrarse en la diástole. Ahora vamos a ir viendo entonces detalles de la auscultación. ¿Qué es el soplo de Austin Flint? El soplo de Austin Flint es un soplo que se produce porque cuando la sangre regurgita desde la aorta al ventrículo izquierdo, ese jet regurgitante golpea la valva anterior mitral y la intenta cerrar. Pues yo les mostré un video donde se ve bien eso. Ese cierre precoz de la válvula mitral produce un soplo en diástole como si fuese una estenosis mitral, ¿sí? Es un cierre precoz mitral. Eso produce el soplo de Austin Flint, que tampoco es tan fácil de identificarlo, ¿sí? Pero hay que conocer, digamos, cómo se produce, en qué patología lo tengo que ir a buscar, ¿sí? Es un soplo descrito como de características musicales, ¿sí? Y es producido entonces por un cierre precoz de la válvula mitral, ¿sí? ¿Es lo que está hablando? El reflujo de la sangre es lo que hace cerrar la mitral. Claro.
videos, nosotros los pusimos en la página o los tuiteamos, ¿sí? Se los pueden bajar y después tranquilos en su casa si quieren con auriculares, pues se escuchan mucho mejor, más que todas las tonalidades graves. Bueno, pueden ir escuchándolos. Soplo de Austin Flint, ya lo dijimos. Muchos pacientes con estenosis, con insuficiencia aórtica, también tienen un soplo sistólico. Y no es porque tengan estenosis. Si bien puede haber una enfermedad aórtica con estenosis e insuficiencia, muchos pacientes tienen un soplo sistólico por hiperflujo. Tiene tanto flujo la válvula aórtica, ¿sí?, que sopla como si tuviera una estenosis. Eso se llama soplo sistólico de hiperflujo. A veces uno escucha más fácil o oculta más fácil el soplo sistólico que el diastólico, ¿sí? Y uno se da cuenta que el paciente tiene algo porque dice, che, tiene un soplo sistólico. Pero si te pones a ocultar más con detalle, en la diástole tiene el soplo diastólico, ¿sí?, de insuficiencia aórtica. Bueno, vamos a seguir así, no nos retrasamos mucho. Entonces, segundo ruido, componente aórtico, componente pulmonar. Aparece el soplo diastólico, decrescendo, aspirativo, que mientras más dure la diástole, más severa la insuficiencia. Puede aparecer un cuarto ruido, por un mecanismo similar al de la estenosis aórtica, hipertrofia ventricular, ¿sí?, y poca o escasa distensibilidad del ventrículo izquierdo. Puede aparecer un tercer ruido, ¿sí?, como dice ahí, en etapas tardías, ¿sí?, por disfunción ventricular izquierda o simplemente por sobrecarga de volumen. El tercer ruido puede aparecer entonces en algún momento de la diástole. Y acuérdense siempre entonces el soplo regurgitante aórtico. Esto lo vamos a pasar. ¿Cuáles son los indicadores de severidad de la insuficiencia aórtica? O sea, cuando yo me doy cuenta de que un paciente tiene una insuficiencia aórtica severa. Bueno, por un lado, si tiene los signos periféricos que estamos viendo, signos salutatorios de Muset, Kinke, Hill, ¿sí?, Müller, si tiene esos signos periféricos, bueno, seguramente es una insuficiencia aórtica severa. Pero aparte, si tiene un pulso bisferiens, el pulso bisferiens es un pulso que se palpa en la carótida del paciente con insuficiencia aórtica, que es un pulso que tiene doble impacto sistólico, ¿sí? En la misma sístole tiene doble impacto. Se palpa en la carótida. El primer ruido puede estar disminuido o normal, ¿sí? Acá el primer ruido no tiene mucho para decir, pero sí el segundo ruido. El segundo ruido suele estar francamente disminuido o directamente ausente. Lo mismo que en la estenosis aórtica. Entonces, tanto en la estenosis como en la insuficiencia aórtica, lo importante es que el segundo ruido está disminuido o directamente ausente. Y eso es un indicador de severidad. El soplo diastólico, es decir, mientras más dure la diástole, ya lo dijimos, más severa es la insuficiencia, ¿sí? Si tiene soplo de Austin Flint por estenosis mitral relativa, también es otro indicador de insuficiencia mitral severa. Les explico esta imagen. Esta es una paciente que tuvo una endocarditis, que prácticamente destruyó la válvula aórtica, que es esto que ustedes ven acá, que produjo un absceso por encima, acá está el anillo de la válvula aórtica, se abscedó, se formó un absceso. El absceso se drenó espontáneamente y quedó el caminito, como un agujero, ¿sí? Esto es el ventrículo izquierdo, este es el septum interventricular, esto redondito es la aurícula izquierda y esta es la válvula mitral, la válvula anterior y la válvula posterior. Fíjense lo que le pasa a la válvula anterior cuando la sangre regurgita desde la aorta al ventrículo izquierdo. Se cierra, no puede abrir, ¿sí? En diástole, o sea, cuando el ventrículo se abre, regurgita tanta sangre de la aorta al ventrículo izquierdo que la válvula anterior mitral apenas se puede abrir, ¿sí? Este cierre, ¿sí?, precoz de la válvula mitral es lo que produce el soplo de Austin Flint. La aurícula izquierda se quiere vaciar, pero no puede, ¿sí? No puede, ¿por qué? Porque la válvula anterior, que es la más grande, no puede abrir porque el jet regurgitante la golpea. Eso produce el soplo de Austin ¿Puede causar una aurícula y después el flujo de sangre hasta pulmones y todo? No, no es frecuente. ¿No? No es frecuente. O sea, generalmente la aurícula puede estar un poquito más grande de lo normal, pero no tiene megas aurículas como tiene la estenosis mitral. ¿Sí? Pero seguramente sí, es más grande de lo normal, pero no mega aurícula.
¿sí? Entonces, esta estenosis mitral relativa produce el soplo musical de Austin Flint, y es porque la regurgitación de sangre desde la aorta hasta el ventrículo izquierdo cierra la valva anterior, y eso es lo que la produce. Bien. ¿Se entendió más o menos valvopatías aórticas hasta ahí? ¿Sí? Es un resumen, ¿sí? Tienen que leerlo del libro, porque valvopatía es un tema que a veces para entenderlo bien hay que leerlo varias veces. Tienen los videos en la página para verlos de nuevo y repetirlos, algunas cosas que por ahí les puedan resultar útiles de ahí. Y ahora vamos a ver valvopatías mitrales, ¿sí? Estenosis e insuficiencia. Cuando hablamos de estenosis mitral, de causas, la número 1 por lejos es la fibra reumática. En los países desarrollados prácticamente ya no hay. Nosotros no, nosotros tenemos. ¿Sí? Acá en el hospital solemos tener 3 o 4 casitos. Este año en particular ya llevamos 3. Estenosis mitrales severas, secundarias a la agresión reumática. ¿Sí? La agresión reumática, ¿qué hace en la válvula mitral? La pegotea, ¿sí? Se fusionan las comisuras. O sea, el problema acá es que la agresión inmunológica repetida en muchos casos hace que las comisuras de la válvula mitral se peguen, ¿sí? Entonces, la válvula, en vez de abrir normalmente, queda tensionada, pegada por las comisuras. No se puede abrir por eso. Eso genera esa apertura que se llama endomo. Esta es la válvula mitral, ¿sí? Pero que quedó abierta así como pegada. Esa se llama apertura endomo de la válvula mitral y es típica de la agresión reumática. ¿Qué pasa hemodinámicamente? Normalmente el área valvular mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados, o sea, es más grande que la válvula aórtica, bastante grande, ¿sí? Para que una válvula tenga una estenosis severa, el área valvular tiene que bajar a 1.5 centímetros cuadrados, ¿sí? O sea, tiene que bajar bastante, ¿sí? A menos del 25%. En la aórtica era menos de 1 centímetro. Normalmente, la aurícula izquierda se vacía en el ventrículo izquierdo casi sin gradiente. El gradiente diastólico entre la aurícula izquierda y el ventrículo es 1 o 2 milímetros de mercurio, 1.5, nada. Pero si hay una estenosis a nivel de la válvula mitral, la aurícula va a necesitar cada vez más presión para poder vaciarse. O sea, el gradiente entre la aurícula y el ventrículo cada vez es más alto. ¿Por qué les cuento esto? Porque mientras más diferencia, mientras más alta sea la presión de la aurícula izquierda, en el momento que la válvula mitral se cierra, más intenso es el primer ruido, ¿sí? Y eso explica por qué la estenosis mitral tiene primer ruido aumentado, ¿sí? Porque la aurícula izquierda todavía tiene demasiada presión cuando la válvula mitral se cierra, ¿sí? Entonces el primer ruido se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Si la aurícula izquierda ya se vació por completo, la presión dentro de la aurícula es 0. Por lo tanto, la válvula se cierra normalmente. Pero si hay estenosis mitral, cuando la válvula mitral se quiere cerrar, todavía la aurícula tiene mucha presión adentro. Ese cruce de presiones entre el ventrículo y la aurícula hace que el primer ruido suene más intenso de lo normal, ¿sí? Hasta que la válvula esté muy calcificada, donde cuando ya está demasiado calcificada, directamente está totalmente inmóvil, está hecho un hueso, y ahí el primer ruido desaparece. Entonces vamos viendo cuáles son, digamos, los datos semiológicos más importantes de la estenosis mitral. Clásicamente se describe la estenosis mitral como una enfermedad disneizante, hemoptizante, palpitante y embolizante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el síntoma que habitualmente los pacientes desarrollan es la disnea, y la desarrollan 15 años después o 10 años después de que tienen la agresión reumática. Acuérdense que la fibra reumática se padece en la niñez o en la adolescencia hasta los 18 años, pero la agresión reumática mitral recién se pone de manifiesto a los 30 años, ¿sí? A veces un poco antes, a veces un poco después. ¿Y cómo empiezan los pacientes? Empiezan con disnea, les empieza a faltar el aire, ¿sí? Empiezan a tener fatiga o disnea progresiva y a veces llegan prácticamente en clase funcional 3-4. También es muy común que tengan hemoptisis, porque acá sí pasa lo que vos a veces comentabas. Se produce una mega aurícula izquierda y la presión dentro de la aurícula izquierda es tan grande que se transmite al lecho vascular pulmonar y los pequeños capilares pulmonares se rompen y eso produce hemoptisis, ¿sí?
Y así como se produce hemóptisis, el aumento de la presión de la aurícula izquierda que se transmite al lecho vascular produce hipertensión pulmonar. La estenosis mitral es la valvulopatía que más hipertensión pulmonar produce. Los pacientes suelen tener hipertensiones pulmonares graves, ¿sí? Cosa que no ocurre con frecuencia en el resto de las valvulopatías. Entonces, aurícula izquierda muy grande. Hacen hemóptisis, ¿sí? A veces muy importantes las hemóptisis que pueden hacer. Como tienen aurículas izquierdas muy grandes, es muy común que se fibrilen, hacen fibrilación auricular o arritmias supraventriculares y tienen palpitaciones. El paciente viene porque tiene palpitaciones. No tolera el ejercicio, le comienza a faltar el aire y comienza a desarrollar palpitaciones. Como la aurícula izquierda está tan grande y la sangre empieza a girar a baja velocidad y éxtasis sanguíneo, se producen embolias, ¿sí? Porque se forman coágulos, trombos, fundamentalmente en la orejuela izquierda, ¿sí? Que ustedes saben que es un receso que tiene la aurícula izquierda, y ahí esos trombos pueden embolizar por vía sistémica a la circulación general. Entonces los pacientes pueden tener habitualmente esta presentación. Cuando ustedes observan un paciente con estenosis mitral severa, que tiene ya una evolución de muchos años, es muy común que tengan las chapetas malares, que es esa coloración rubicunda de la, ¿sí? La fase mitral, ¿sí? De la cara, ¿sí? De los cachetes bien rojos, y que en algunos casos tiene también un poquito de cianosis y palidez por debajo de la rubicundez, y eso se le llama signo de la bandera francesa. La fase mitral clásicamente que se describe, que se veía mucho más antes, cuando los pacientes, bueno, obviamente tenían la evolución natural de su enfermedad y llegaban a formas muy severas. Hoy en día no es tan frecuente de ver. ¿Cómo es el pulso de la estenosis mitral? Recién una de sus compañeras me preguntaba, pero bueno, ¿estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca izquierda? Y no, tienen síntomas de insuficiencia cardíaca, pero el ventrículo está indemne, porque el problema es de la válvula mitral para atrás. Entonces, estos pacientes tienen pulso normal, ¿sí? No tienen un pulso en particular que los distinga. El pulso es básicamente normal, salvo que tenga fibrilación auricular, que en ese caso el pulso va a ser arrítmico, ¿sí? Pero no tiene características como en la insuficiencia aórtica o en la insuficiencia o en la estenosis aórtica, no tiene un pulso particular. Pero si desarrollan arritmias, sí va a estar arrítmico. Las ondas A y las B del pulso venoso yugular son prominentes, y estos pacientes, por esa hipertensión pulmonar que generan durante muchos años, van a producir insuficiencia cardíaca derecha. El ventrículo derecho no está preparado genéticamente para soportar grandes presiones, ¿sí? Se dilata, se hipertrofia, de alguna manera se adapta, pero en algún momento comienza a fracasar y comienza a tener disfunción sistólica el ventrículo derecho y empiezan a aparecer edemas periféricos, hepatomegalia, ¿sí? Que son los síntomas característicos de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? En el cor pulmonare, ¿sí? Como en el EPOC, también pasa lo mismo, pero esto no es un cor pulmonar, ¿sí? Porque el cor pulmonar es cuando vos tenés disfunción del ventrículo derecho por patología respiratoria. Acá el problema está en el corazón izquierdo, ¿sí? En la válvula mitral. Pero fisiopatológicamente uno lo podría entender de esa manera, ¿sí? Edemas periféricos, hepatomegalia, a veces pueden tener ascitis, secundarios a la insuficiencia cardíaca derecha por la hipertensión pulmonar y la disfunción del ventrículo derecho. El choque de la punta habitualmente es normal, ¿sí? No tiene características particulares porque el ventrículo izquierdo está habitualmente indemne. Puede ser patológico el choque de la punta cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? El choque de la punta no siempre lo forma el ventrículo izquierdo, a veces lo puede formar el ventrículo derecho, ¿sí? Cuando el ventrículo derecho se comienza a agrandar, ¿sí? Puede generar un choque de la punta por dentro del choque de la punta izquierdo y se palpan en ese caso dos choques de la punta, ¿sí? Un choque de la punta más externo que corresponde al ventrículo izquierdo y un choque de la punta más interno que corresponde al ventrículo derecho. La punta es porque se agranda y Aterique lo desplaza, digamos, ¿no? Hace un giro antihorario, ¿sí? O sea, cuando vos ves una placa de tórax de un paciente que tiene dilatación de cavidades derechas, lo primero que vas a notar es que el pedículo vascular es finito, es estrecho, y el botón aórtico desapareció. ¿Por qué? Porque el corazón hace un giro antihorario, ¿sí? Y las cavidades derechas se vuelven más anteriores que las cavidades izquierdas, ¿sí?
Eso puede hacer entonces que el choque de la punta sea patológico porque puede aparecer el choque de la punta del ventrículo derecho, puede aparecer por la dilatación del ventrículo derecho y la hipertrofia un latido sagital y un signo de Dressler positivo. ¿Se acuerdan lo que era Dressler? La palpación con el talón de la mano de la región inferior del esternón, ¿sí? Donde se proyecta el ventrículo derecho. En condiciones normales, si yo apoyo el talón de mi mano sobre la región inferior del esternón del paciente, no tengo que percibir, ¿sí?, ningún impulso en particular, porque en condiciones normales no se palpa. Ahora, si el paciente tiene hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho, se puede palpar un latido sistólico, ¿sí?, en la parte baja del esternón, que corresponde a hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho, y habitualmente un paciente que tiene Dressler positivo tiene una presión sistólica pulmonar, ¿sí?, moderada o grave, ¿sí?, moderado o severo, ¿sí?, 50 milímetros de mercurio o más. Y finalmente pueden tener tríada de Chávez, que es una descripción también semiológica bastante antigua, que es cuando los pacientes tienen hipertensiones pulmonares graves, severas, y el segundo ruido, ¿sí?, en el foco pulmonar se ve, se palpa, y también hay matidez en la zona de la percusión. Eso es tríada de Chávez. Tríada de Chávez es segundo ruido visible, segundo ruido palpable y matidez en el foco pulmonar, ¿sí? Es la descripción clásica de la tríada de Chávez. Entonces, ¿cómo? En el foco pulmonar. Entonces, ¿qué encuentro en la estenosis mitral? Encuentro un primer ruido aumentado de intensidad, porque el cruce de presiones entre el ventrículo y la aurícula se hacen a presiones más altas, porque la aurícula tiene una presión más alta de lo normal cuando se tiene que cerrar la válvula mitral, y eso produce un primer ruido aumentado, ¿sí? Cuando la válvula ya está muy calcificada y totalmente inmóvil, el primer ruido desaparece, o por lo menos disminuye francamente. Va a aparecer auscultatoriamente un fenómeno que solamente lo tiene la estenosis mitral, que es el chasquido de apertura. El chasquido de apertura es el momento en el que la válvula mitral se pone bien en tensión, en diástole, porque se intenta abrir, pero tiene función comisural. Entonces, en ese momento, cuando la válvula se estira, se quiere abrir, pero no puede, ahí se produce el chasquido de apertura, ¿sí? El chasquido de apertura ocurre en diástole, ¿sí?, después del componente aórtico y pulmonar del segundo ruido. Cuando el paciente tiene chasquido de apertura es porque la válvula tiene una estenosis significativa, pero tampoco está tan calcificada e inmóvil, ¿sí? Si el chasquido de apertura desaparece es porque la válvula ya se calcificó y el chasquido desaparece. Después del chasquido, es decir, después que la válvula se puso en tensión y no se puede abrir, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer un soplo, que es el soplo, el rolido diastólico, que continúa inmediato al chasquido, que es un soplo, digamos, difícil de auscultar porque es muy localizado, se ausculta bien en la zona de la punta y hay que buscarlo centímetro a centímetro, ¿sí?, para poder percibirlo. Se ausculta mejor en decúbito lateral izquierdo y mientras más intenso y duradero es el soplo, más severa es la estenosis mitral, ¿sí? Entonces, primer ruido aumentado en la forma leve y moderada, disminuido en la severa, chasquido de apertura, un sonido que se produce en la diástole después del segundo ruido, después del chasquido de apertura, el rolido, que es el sonido, ¿sí?, es el soplo de llenado, la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo a través de una válvula estenótica. Mientras más dura el rolido y más intenso es, más severa es la estenosis. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar, va a aparecer el componente pulmonar del segundo ruido aumentado de intensidad. El chasquido era cuando se quería abrir, no podía, ¿no? Claro, cuando se pone en tensión, ¿sí? Después te vamos a ver un video, cuando se pone en tensión la válvula, ahí se produce el chasquido, ¿sí? Chasquido, soplo. Clásicamente también se describe que los pacientes tienen un refuerzo presistólico del soplo que ocurre inclusive en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Clásicamente se pensó siempre que tiene que ver con la sístole auricular. Cuando ocurre la sístole auricular, el soplo aumenta de intensidad y eso se llama refuerzo presistólico. Pero también se puede llegar a auscultar en los pacientes que no tienen fibrilación auricular. Entonces la secuencia sería primer ruido disminuido, en cuanto es severa, aumentado si es moderada, chasquido, rolido, ¿sí?, refuerzo presistólico y componente pulmonar del segundo ruido
aumentado si hay hipertensión pulmonar. El soplo de Graham, sí, el libro de los El soplo de Graham-Still es el soplo de la insuficiencia pulmonar. ¿Sí? Algunos pacientes que tienen hipertensión pulmonar severa también tienen algún grado de insuficiencia. ¿Sí? Ese es el soplo de Graham-Still. Que creo que está después. ¿Sí? Pero se produce por insuficiencia pulmonar. Entonces, recordemos, primer ruido, segundo ruido, componente pulmonar aumentado, chasquido. Ven que acá hay una distancia entre el componente aórtico y pulmonar del segundo ruido del chasquido, y después un soplo diastólico, un ronido, que tiene un refuerzo presistólico y que mientras más intenso es el soplo y duradero en la diástole, más severa es la estenosis. ¿Sí? Van a ver que también en los libros plantea que hay esta distancia entre el componente aórtico del segundo ruido y el chasquido, mientras más cortita es la distancia, más severa es la estenosis. Eso se usaba mucho en la época que se hacía cardiografía, así que se hacía el registro en papel de los ruidos cardíacos y bueno, esa distancia se podía medir y si duraba menos de 80 milisegundos se decía que la estenosis mitral era severa. ¿No se vieron? Se escucha bajito, ¿no? Se escucha bajo. Sí, sí. Cuesta ¿no? ¿Darse cuenta? Este es más difícil. Sí, es de lo más difícil de ocultar porque la estenosis mitral es grave. ¿Cómo? Rufutata es la demotecnia. Rufutata. Escúchenlo después a los videos, ¿sí? Que les pusimos para que se den una idea. Acuérdense que es un soplo de llenado diastólico, ¿sí? Que tiene chasquido, que hay que buscarlo bien en la zona de choque de la punta, ¿sí? Con la campana del estetoscopio, bien en el decúbito lateral izquierdo, y que tiene ese refuerzo presistólico bien característico. Bueno. Indicadores de severidad. Ya lo dijimos. Primer ruido disminuido, ausencia de chasquido, distancia entre el componente aórtico del segundo ruido del chasquido corto, rolido diastólico prolongado, componente pulmonar del segundo ruido aumentado, signo de Dressler y el soplo de Graham-Still que decías vos, sí, que habla de insuficiencia pulmonar y seguramente de hipertensión pulmonar severa. ¿Sí? Estos serían entonces los indicadores de severidad de la estenosis mitral. Fíjate, esta es la válvula mitral. Cuando se pone en esa posición que se abre el domo, en ese momento que se pone así, ahí se produce el chasquido. Para que se produzca el chasquido, la válvula no tiene que estar tan calcificada como para que esté inmóvil. Si se pone inmóvil, el chasquido desaparece. ¿Sí? Si la válvula ya se transforma en una taba de calcio en un hueso, bueno, el chasquido desaparece. Sí va a permanecer el rolido, ¿sí? Que es el gradiente entre la aurícula y el ventrículo. ¿Sí? Otra cosa interesante, fíjense acá, se ve blanco, y esto es humo, o lo que se llama icogenia sanguínea espontánea, que es la sangre que circula a muy bajas velocidades dentro de la aurícula y eso produce, ese éxtasis produce la formación de trombos, fundamentalmente en la orejuela izquierda, y por eso estos pacientes pueden embolizar. ¿De acuerdo? Bueno, nos queda la última, resisten que ya falta poquito. Insuficiencia mitral, mucho más frecuente, ¿sí? De ver y de ocultar que la estenosis mitral y también que la insuficiencia aórtica. Esta es la segunda. Primero está la estenosis aórtica, después sigue la insuficiencia mitral, después la insuficiencia aórtica y por último la estenosis mitral. ¿Qué pasa en la insuficiencia mitral? La insuficiencia mitral, por algún motivo, digamos, las valvas, ¿sí? De la válvula mitral, que son dos, anterior y posterior, no coaptan correctamente y se produce regurgitación de sangre desde el ventrículo a la aurícula en sístole. El problema puede estar en la válvula en sí, o el problema puede estar en las cuerdas o en la pared del ventrículo. A lo mejor el paciente tiene chagas,
tiene un ventrículo dilatado y la dilatación del ventrículo produce, ¿sí?, insuficiencia por dilatación del anillo. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente que tiene, ¿sí?, insuficiencia mitral? El paciente que tiene insuficiencia mitral tiene sobrecarga de volumen, no tiene sobrecarga de presión. El paciente es una, digamos, fisiopatológicamente, es una patología en la que hay sobrecarga volumétrica, no hay sobrecarga de presión. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo se dilata, pero no se hipertrofia. ¿Sí? Normalmente, si la insuficiencia mitral es severa y tiene bastante tiempo de evolución, ustedes van a encontrar ventrículos dilatados y habitualmente no hipertróficos. El choque de la punta, por lo tanto, va a estar desplazado hacia abajo y hacia afuera, ¿sí? Va a ser amplio, va a ser enérgico, pero no va a ser el choque en cúpula de Barr o en bola de billar de la insuficiencia aórtica, ¿sí? Es más amplio de lo normal, es más enérgico de lo normal, pero no es tan intenso ni tan sostenido como la insuficiencia aórtica. Hay hipertrofia leve, si es que la hay, lo que hay es dilatación del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Cómo va a ser el pulso? El pulso va a ser Parvus-Zeller, ¿sí? Imagínense que el ventrículo izquierdo tiene un doble tracto de salida. Parte de la sangre va a la aurícula izquierda y parte de la sangre va a la aorta. Entonces, el pulso tiene esa característica que es de lento ascenso, lento descenso y baja amplitud, ¿sí? Pulso Parvus-Zeller de la insuficiencia mitral. Auscultatoriamente, ¿en qué nos vamos a concentrar acá? En cómo está el primer ruido, fundamentalmente. El segundo ruido me va a importar, pero menos. Y va a aparecer un soplo, que acá el soplo es holosistólico, dura toda la sístole. No es como la estenosis aórtica, que vieron que era en diamante o soplo romboidal, sino que dura lo mismo desde que comienza hasta que termina, ¿sí? Es más, pisa el componente aórtico del segundo ruido y lo borra, ¿sí? Es bien en barras. Habitualmente se dirige hacia la axila, ¿sí? Tiene una propagación del foco mitral hacia la axila, pero no siempre. En algunos casos, que es cuando hay prolapso mitral, que esto después leanlo bien, el soplo no es solo sistólico, sino que es mesotelesistólico, y la propagación puede ser hacia la axila o puede ser hacia el mesocardio. Ahí tenemos otro. Fíjense que bien que se escucha el segundo ruido. ¿Sí? El segundo se escucha perfecto. Para ponerle el estenosis aórtica. ¿Sí? ¿Vieron que dura más? Este que se embarra, ¿sí? Que es bien holosistólico, ¿sí? Bien regurgitante. Se escucha bien el segundo ruido. A veces el soplo lo pasa por encima un poquito, ¿sí? Y acuérdense, nunca va hacia el cuello. Muchas veces uno tiene dudas si es mitral, si es aórtico. Si va hacia el cuello, es aórtico, ¿sí? El mitral nunca se propaga hacia el cuello. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el primer ruido a medida que avanza la insuficiencia mitral? Disminuye, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay, digamos, la sangre no se frena contra la válvula mitral, ¿sí? Porque como está insuficiente, pasa de largo. Entonces, el primer ruido está disminuido. Mientras más severa es la insuficiencia mitral, más disminuido está el primer ruido. El segundo ruido se puede desdoblar, o sea, ven que se adelanta un poquito el componente aórtico, pero eso no tiene mayor trascendencia. Lo importante sí es que el primer ruido disminuye, ¿sí? El soplo es holosistólico y en el prolapso, que acá lo tienen graficado, aparece un evento acústico que solamente lo tiene el prolapso, que se llama clic mesosistólico, ¿sí? Es muy común, y antes se hacía mucho sobrediagnóstico de prolapso mitral en mujeres jóvenes, delgadas, a veces con síndrome de espalda recta, que era muy común, ¿sí?,
que tuvieran un clic mesosistólico y que se le diagnosticara prolapso. Después del clic del prolapso aparece, o no todos los pacientes lo tienen, un soplito que no es holosistólico, sino que es mesotelesistólico, ¿sí? Que es el clásico soplo del prolapso mitral, que de acuerdo a qué valva prolapsa, el soplo se dirige hacia la axila o hacia el mesocardio. Si prolapsa la valva anterior, va hacia la axila. Si prolapsa la valva posterior, el jet se dirige hacia el mesocardio, entonces la propagación es distinta. Ya terminamos, última diapositiva. Signos de severidad de insuficiencia mitral, pulso Parlow-Zeller, lo dijimos. Datos de agrandamiento ventricular, como desplazamiento de choque de la punta, hacia abajo y hacia afuera. Soplo áspero de baja y mediana frecuencia, ¿sí? Holosistólico, regurgitante. Tercer ruido, ¿sí? Que puede existir por la sobrecarga de volumen. En algunos pacientes, signos de hipertensión pulmonar, pero dijimos que la hipertensión pulmonar, si bien existe, no es tan frecuente como la estenosis mitral. Y estas algunas imágenes para que ustedes, ¿sí? Vean soplo, digamos, la regurgitación. Esto es el ventrículo izquierdo y esto es la aurícula izquierda, cómo regurgita sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Obviamente la aurícula izquierda está dilatada, el ventrículo izquierdo también se dilata, en algunos casos hipertrofia, en otros no, ¿sí? Y mientras más severa la insuficiencia, entonces más intenso es el soplo y más disminuido está el primer ruido. Terminamos. Muy bien, chicos, dejamos acá. Acuérdense de ver los videos que están en la página.